yo es que lo pongo. Bueno. ¿Qué evitas? ¿Cuál es el valor de la... ¿Cuál es el valor de la observación participante en las ciencias sociales? Bueno, yo diría que en general la observación participante permite entender la labor del investigador como una labor que no es pasiva o que no se puede entender como pasiva respecto al grupo con el que está trabajando o al, digamos, el fenómeno de análisis que esté tratando en su investigación. La idea de observación participante rápidamente remite y obliga a pensar en el carácter activo del investigador, o sea, que el investigador se entienda o sea consciente de su afectación de aquello en lo que está participando por el solo hecho mínimo, en un contenido mínimo, pero que puede aumentar en gran medida de estar ahí, ¿cierto? Entonces, observación participante es una conciencia de afectación, es una consideración de que efectivamente la manera en la que se genera una dinámica de campo de investigación como tal social está completamente ligada a entender al otro como interlocutor y no solo como mero receptor o mero dador de información, sino que se tiene que establecer una relación mucho más orgánica, si se quiere. O sea, como que siempre la invitación inmediata es un poco a eso. ¿Qué consideraciones éticas se debe tener en el proceso de hacer campo? Pues ciencias sociales, ¿cierto? ¿No? O sea, yo creo que, bueno, que cabría en general para la ciencia en términos más amplios, pero en ciencias sociales yo creo que es inmediato o evidente que el plano de discusión o el objeto de estudio en el mismo sentido que te decía antes, no es pasivo sino que es activo, que efectivamente la intervención que se hace solo por el hecho de indagar por un fenómeno humano es una intervención a un mundo moral y delicado, o sea, lleno de una conflictividad de la cual además el individuo que investiga hace parte. Entonces las implicaciones morales son inmediatas y son muy delicadas, son agudas, porque pues efectivamente un investigador no puede entender su participación como una desligada de procesos sociopolíticos, socioeconómicos y insisto, en un sentido muy amplio, morales que están sucediéndose en el campo de lo indagado. Algo así como que todo lo que se interviene siempre es algo de lo que surgen unas repercusiones colectivas, sociales, donde muchas veces, debería ser en todas, el mismo investigador está afectado, ¿no? Entonces, claro, dada la relación directa, dado el componente incluso socioafectivo de la investigación, rápidamente hay una necesidad de establecer unos mínimos de claridad y de comprensión del contexto y que den cuenta de la magnitud que tiene el solo hecho de generar un proceso de intervención y de campo. ¿Qué diferencia en cuanto a la calidad del trabajo o qué aspectos se ven más beneficiados en la observación directa y en la observación participante? Bueno, entonces ahí esa es una diferenciación de otro tipo. Pues yo me centraría en la premisa de la observación participante, de entender el carácter activo de sujeto del objeto de estudio. Y ya por esa sola razón yo creo que hay una gran relevancia ética de la posibilidad de indagación científica. Yo resaltaría sobre todo ese lado. Yo creo que si se puede hablar de una jerarquía en ese doble plano que pones, es sobre todo la conciencia de que el objeto de estudio es sujeto y de que el discurso no es un discurso que esté ligado a un plano meramente físico que ya es en sí mismo problemático, sino que está ligado directamente al plano de lo histórico. Entonces, solo haría esa jerarquía en ese matiz ético. Yo de hecho creo que es por eso que la observación participante deviene en algo tan importante, por un matiz ético que se imprime en ella. Metodológicamente se pueden lograr muchas cosas desde muchos planos, pero que metodológicamente haya una intervención de la conciencia del investigador, del valor o del carácter ético de su indagación, ya, o sea, ya, eso es lo que genera un matiz muy importante en el análisis. Listo. Y la última sería, desde la academia, en el contexto
colombiano o antioqueño, ¿qué tanto se apoya el hecho de que los investigadores realicen una observación participante? Bueno, en realidad es difícil. Si ustedes se van, por ejemplo, a la discusión de la antropología y no, en general, yo creo que se puede hablar ampliamente por lo menos de un diálogo mínimo entre la antropología y sociología. Las meras dificultades de un trabajo prolongado, de un trabajo de campo prolongado, por recursos, por necesidad de justificación de tiempos de trabajo de los investigadores, yo que sé, esa clase de limitantes institucionales y económicos de financiación hacen que sea difícil sostener en la práctica un discurso de ese tipo. Por ejemplo, la dificultad de generar procesos de devolución a la comunidad, ¿no? La dificultad de establecer procesos que en muchos casos tendrían que durar meses, incluso años, y que no lo podemos hacer de esa manera, procesos donde no pueden haber unos acompañamientos en las magnitudes que serían necesarias en términos de los fenómenos que se están investigando. Yo creo que ahí efectivamente hay un problema y hay un contexto social que no es que no lo permita, porque hay muchos procesos posibles, pero sí lo limita y lo hace bastante difícil. Entonces, de entrada, yo creo que la misma institucionalidad ha hecho compleja la posibilidad de llevar un trabajo bastante consecuente con unos componentes éticos de la misma, y por otro lado, por supuesto, la misma complejidad del contexto, un contexto de violencia, un contexto de pobreza, donde muchas veces la investigación no puede repercutir como las comunidades y los grupos necesitan, de manera incluso bastante apresurada, o sea, como con urgencias, ¿no? Entonces, como claro, eso viene a ser otra limitante muy constante, porque efectivamente la investigación tiene muchos planos y no necesariamente va a ser inmediatamente práctica o va a estar ligada inmediatamente a la solución de problemas que siempre son urgentes y se entiende que son urgentes.